arranquemos. Existe tracking ya desde hace mucho tiempo, entonces algunos se preguntarán qué es lo nuevo, por qué LoRaWAN o por qué cambia un poco las reglas del juego. En realidad, ¿por qué LPWAN? Es decir, tecnologías de largo alcance y bajo consumo. La respuesta es que hay escenarios donde el tracking no era posible o era al menos menos conveniente, menos eficiente, si yo no tenía tecnologías de largo alcance bajo consumo. Obviamente, la parte de largo alcance se entiende, ¿no? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en una finca y necesito hacer tracking de animales como ganado, eh, las alternativas tradicionales no me permitían ser eficientes en este sentido. Es decir, voy a poner una diapositiva que forma una imagen que forma parte de mi libro, LoRaWAN para Todos, y es esta. A lo mejor un poco llevándolo al chiste, pero dice con LoRaWAN y sin LoRaWAN. Y a la izquierda con LoRaWAN vemos a una vaca con un pequeño collarete que le sirve para hacer tracking, mientras que a la derecha vemos una tecnología tradicional de GPS que en conclusión necesita mucha batería para transmitir su señal por mucho tiempo. Yo podría tener una batería más chica, pero tendría que, imagínense, estar recargando la vaca cada 2 o 3 días, lo cual no es práctico. Entonces, con este collarete de LoRaWAN yo puedo tener mi ganado, eh, hacerle seguimiento con una batería que dura 1 año o 2 años, y eso no representa ya mayor problema, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar que sí, que hay en efecto escenarios que ahora son mucho más prácticos, mucho más factibles con LoRaWAN, y que antes hubieran sido algo que nos hubiera roto la cabeza pensando cómo energizar esa vaca para que yo pueda tener el envío de su ubicación por 1 año o por 2 años o por más tiempo, o no me complique el asunto de estarla recargando, ¿no? Pasa lo mismo con otras cosas, cuando hablamos de IoT en general, no solo con el tracking, pero también, por ejemplo, en agro, yo no puedo tener un sensor, me invento, tengo un, 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 un hacendado, tiene 1000 hectáreas y en cada hectárea está recabando información de sensores, midiendo ciertos parámetros. Yo no puedo tener energía eléctrica ahí, no le puedo decir al cliente, sabes que tienes que cablear tus 1000 hectáreas porque necesito medir. Entonces, siendo realistas, eh, el hecho de poder trabajar con muy poca energía, que es una de las premisas del LoRaWAN, habilita escenarios que antes no eran convenientes o por decirlo de otro modo, resultaba impráctico y costoso implementarlos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para responder la pregunta por qué LoRaWAN, porque ya existían soluciones de tracking, pero estas soluciones de tracking básicamente se restringían a escenarios donde yo tenía una batería, por ejemplo, un vehículo. Entonces, el tracking tradicional casi siempre lo entendíamos como, bueno, vehículos, ¿no? Pero, ¿por qué no ganado? ¿Por qué no seres humanos? ¿Por qué no cualquier cosa? ¿Por qué no activos? ¿Por qué no una máquina de helados? Perdón, una carreta de helados. De hecho, nos han llamado por eso también. ¿Por qué no un negocio ambulante? ¿Por qué no un activo caro? El ganado puede resultar un activo caro, pero también tengo, por ejemplo, en hospitales, tengo muchos activos caros. Tengo máquinas que se llevan con rueditas a diferentes habitaciones y hay 2 o 3 máquinas de estas en el hospital y sucede que hay 600 habitaciones, me estoy inventando. Y entonces, ¿dónde está la máquina en un momento dado? Puede ser un dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué no ya extender al tracking a otros escenarios donde antes
resultaba complicado. Entonces, esa es la primera parte de la presentación, un poco ahondar en ese razonamiento. Y aquí hay dos enfoques, ¿no? Aquí hay el enfoque de tracking LoRaWAN, meramente dicho, es decir, solo usando LoRaWAN, porque con LoRaWAN podemos también, al igual que con GPS triangular, digámoslo así, y encontrar la ubicación del objeto siendo traqueado, simplemente haciendo triangulación, ¿no? Es decir, haciendo una operación matemática sencilla en base a las distancias en la que ese objeto se encuentra de las diferentes antenas. Esa distancia básicamente se calcula usando el tiempo en el que se demora la señal en llegar desde la antena hasta el dispositivo y dividiéndolo para su velocidad, ¿no? ¿Verdad? Que es la velocidad de la luz, como con cualquier otra onda electromagnética. Y el otro enfoque es seguir utilizando tecnologías o otras tecnologías, no solo GPS, y usar LoRaWAN o limitar al LoRaWAN simplemente para la transmisión de datos. También es un enfoque válido, también ahorra pila. Y bueno, vamos a explorar un poquito los dos, vamos a explicar el primer enfoque a continuación y luego vamos a ver soluciones en el mercado que implementan el segundo enfoque. Entonces, bueno, esto les explicaba un poco, también es un gráfico que he tomado del libro LoRaWAN para Todos. La idea es tener varias antenas, tener una red de antenas LoRaWAN, por ejemplo. Si yo estoy en una finca y hablamos de 500 hectáreas, por ejemplo, no es tan complicado tener 4 antenas. De hecho, es una alternativa mucho más barata que si yo usara otras tecnologías. Tenemos el caso, por ejemplo, de camaroneras, ¿no? Donde no hacemos tracking, pero hacemos IoT bastante. Entonces, en las camaroneras hay piscinas. Estas piscinas pueden medir aproximadamente 10 hectáreas cada una, donde se cultiva camarón. Y muchas veces con una sola antena LoRaWAN, yo soluciono el problema de telemetría de esa camaronera, pero si yo no usara LoRaWAN o usara un enfoque equivocado, como realmente algunas empresas lo han hecho en el pasado, un enfoque erróneo, por ejemplo, de usar Wi-Fi para intentar cubrir una gran extensión de tierra, eh, Wi-Fi no está diseñado para ese escenario, ¿no? No es su razón de ser, sí es la razón de ser de LoRaWAN. Entonces vemos un ahorro significativo entre tener una camaronera tapizada de antenas Wi-Fi versus una sola antena LoRaWAN. En una finca donde yo quisiera hacer tracking, en cambio, por ejemplo, de ganado, yo tengo que instalar 3, 4 antenas y resuelvo el problema. Y eso es todo. Y implemento un algoritmo de triangulación. Para los que conocen un poco de LoRaWAN, lo implemento en el application server que está dibujado aquí a la derecha, un algoritmo sumamente sencillo y básico, eh, que incluso, bueno, puedo proporcionarles un ejemplo si alguien está interesado. Y aquí vienen ya los escenarios que habilita LoRaWAN. Tracking de personas. Estos son escenarios muy reales. Personas que están en instituciones médicas, a veces me interesa hacer un seguimiento individual de ciertas personas que tienen riesgos, por ejemplo, de caídas, por ejemplo, personas que tienen enfermedades mentales o personas que tienen discapacidad o personas de avanzada edad, en el caso de casas de retiro. Yo puedo estar monitoreando a esas personas porque en el dispositivo, que es muy pequeño, como ustedes pueden ver, un colgante, yo puedo embeber un acelerómetro, yo puedo embeber un sensor de temperatura, yo puedo embeber un sensor de humedad o de presión atmosférica o de cualquier otra cosa. Entonces, puedo obtener más data en realidad de la simple ubicación. Si una persona se cae, pues yo puedo detectar ese brusco choque y enviar una alerta. Puedo incluirle al dispositivo un botón de pánico. Ya mismo voy a mostrar un par de alternativas reales en la cámara
Pero bueno, por ahora les muestro estas imágenes. Aquí tenemos un trabajador también moviéndose en alguna instalación, una construcción, y bastante de lo que es actividades, por ejemplo, parques nacionales, son cosas ya al aire libre, donde un visitante se puede perder y simplemente utilizando un colgante de estos, que es muy barato, esta persona puede estar hecha seguimiento, ¿no? Acá abajo vemos también escenarios de puertos, sitios de construcción, etcétera, ¿no? También otro escenario muy interesante donde se puede emplear recuerden que hablamos del enfoque 2 donde se usa otra tecnología para hacer, para determinar la ubicación y LoRaWAN para transmitir. eh, Tenemos tracking de activos, ¿no? Donde hay bodegas eh, muchas veces con techado metálico, GPS es una muy mala alternativa, es bastante mala. Si yo tengo por ejemplo, si quiero hacer tracking de un montacargas, a lo mejor cuando este montacargas salga del galpón o de la bodega, pues lo voy a ver con GPS, pero cuando ingrese al galpón, nuevamente lo voy a perder. Entonces yo puedo complementar la triangulación eh, con otras tecnologías como Wi-Fi. Y aquí cuando ven esta figura, la palabra beacon se refiere básicamente a BLE, ¿no? O a Bluetooth Low Energy, que se usa también para hacer tracking. Entonces, en este escenario donde yo puedo complementar LoRaWAN con otras tecnologías, vamos a ver, de hecho, un par de productos que lo hacen. Yo eh, puedo adquirir más exactitud. Eh, por ejemplo, si yo dentro de ese galpón pongo beacons BLE, yo puedo, aparte del LoRaWAN, complementar esas mediciones con BLE y adquirir más exactitud a nivel de centímetros. GPS lo ha intentado solucionar de algún modo con estaciones terrestres que se pueden ubicar, que se llaman RTK, si mal no recuerdo, o RKT, y bueno, esa es su suerte de solución, tratando de dar una alternativa al problema ya existente, ¿no? Bueno, vamos a ver un producto, después se los enseño en vivo. Este es un producto, he tomado otra diapositiva del libro LoRaWAN para Todos, donde desarmo básicamente un producto de tracking que se llama SenseCap T1000 y vemos lo que tiene dentro. Ya después les voy a explicar un poco más lo que tiene dentro, pero es básicamente una batería que la vemos allí y una tarjeta con toda la electrónica necesaria para hacer el tracking LoRaWAN. Eso es todo. El corazón de esa tarjeta es un chip que ya lo vamos a ver en breve. Y ahí yo puedo medir también temperatura, humedad y otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver a continuación un experimento también tomado del libro. Este libro es un libro que lancé hace poco. Está disponible en Amazon. Si alguien quiere preguntar algo más preciso, un enlace donde adquirirlo, bueno, al final me pueden preguntar. Pero la idea es que he hecho experimentos midiendo el consumo de energía de este dispositivo en particular, pero es extrapolable a cualquier dispositivo LoRaWAN que use ese chip, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo uso como ejemplo. Aquí un poco algo más al detalle de esta tecnología, de este chip, que es el LR1110 de Semtech. Para quienes no saben, Semtech es la empresa detrás de LoRaWAN. Bueno, de LoRa realmente, de la modulación en sí, es una modulación patentada, pero LoRaWAN como estándar es un estándar abierto, es open. Entonces me puedo descargar las especificaciones, puedo hacer implementaciones con LoRaWAN sin pagarle a nadie por LoRaWAN. LoRa, como repito, es una tecnología propietaria de Semtech. Volviendo al tema del chip, bueno, este chip es un chip no solo LoRaWAN, sino especializado en localización. Entonces, tiene algunas tecnologías adicionales y accesorias que maneja como GPS y Wi-Fi.
Wi-Fi pasivo, es decir, se usa una pequeña antena de Wi-Fi. Déjenme ver incluso si les muestro en un momento. Sí, tengo una placa justo de ese producto aquí. Se usa una pequeña antena Wi-Fi pasiva solo con el objetivo de escanear las redes cercanas para que me ayuden a determinar dónde estoy. En caso de que esté en un ambiente donde existan estas redes, no puede ser ambiente de oficinas, ambiente de industria o antenas Wi-Fi que yo deliberadamente he colocado para hacer localización. ¿Ok? Y aquí vamos a ver lo que les comentaba, ¿no? Una parte del libro la he puesto aquí, que es el análisis de consumo de energía de este dispositivo. Y podemos ver, ya después vamos a hacer un cálculo de consumo de pila. Este dispositivo tiene una pila de menos de 1000 miliamperios, muy pequeñita, para tracking de animales, eh, o de cosas o de tractores, por ejemplo. Yo usualmente uso pilas mucho más grandes, pero en este caso pequeñita porque es un colgante, lo que les voy a enseñar. El SenseCap T1000 es un colgante para seres humanos con botón de pánico. Y en esencia yo, como lo voy a tener conmigo, pues lo puedo cargar cada semana, etcétera, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es la transmisión LoRaWAN, donde estoy señalando, y lo que se llaman ventanas de recepción, que entrando un poco en la jerga LoRaWAN, un poquito técnica, en clase A yo abro dos ventanas de recepción, más o menos la primera ventana después de un segundo de transmitir. Aquí transmití y aquí solo estoy escuchando, aquí solo estoy escuchando. Pero bueno, todo esto es un ciclo de envío de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un cálculo rápido que he hecho hace un momento. Por cada envío, yo lo que he hecho es multiplicar este tiempo, este ancho, por el consumo, que está aquí, ¿no? El consumo promedio en miliamperios, y obtengo con eso cuántos miliamperios hora consumí, tanto en la transmisión como en las dos ventanas de recepción, y lo sumo, y en total, una transmisión en este producto me dan 2,83 miliamperios hora. Eso es lo que yo estoy consumiendo. Si yo supongo que tengo una batería de 2000 amperios hora, esta transmisión, si la hago cada 5 minutos, me da 2,5 días de batería. Si lo hago cada 15 minutos, me da 7,4 días de batería. Si lo hago cada hora, me da un mes. Si lo hago cada 4 horas, me da 4 meses. Y si yo tengo una pila más grande, podría durar hasta un año, ¿ok? Dependiendo de la frecuencia de transmisión. Esto transmitiendo de manera rutinaria siempre, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo. Pero hay estrategias de ahorro de energía que son muy interesantes. Por ejemplo, si estoy en un montacargas, no me interesa mucho transmitir tan frecuentemente si se me encuentro detenido. A lo mejor toda la madrugada o toda la noche ese montacargas está detenido, pues me ahorro entonces más batería. Y me interesa sí transmitir frecuentemente, a lo mejor cada 5 minutos, inclusive, o cada minuto, no lo sé, si se está moviendo. Entonces, son estrategias que se pueden usar para balancear un poco de manera inteligente el consumo de energía. Bueno, voy a salirme un poco de eh, las diapositivas y me voy a intercambiar con ustedes video. Ok, ahí estoy. Dejen mostrarles algo. Como aquí es casa de herrero, cuchillo de palo, no he traído el dispositivo U-Box de la oficina, así que no se los voy a poder mostrar. Pero tenía aquí el dispositivo que abrimos, que les mostré, es este, ¿no? Esto es un colgante sumamente práctico, se carga por aquí con un cargador magnético. Ya les voy a enseñar cómo. Aquí tengo uno, simplemente se posa y ya. ¿Ok?
Y esto va colgando, tiene un foquito y un botón. Este es el botón de pánico. Este es el que abrimos. Y esta es su tarjeta. Bueno, ya le he quitado toda la electrónica. Para analizarla, tuve que retirar todos los componentes para ver cómo van las pistas. Pero en esencia, bueno, no se va a poder ver acá dónde iba la antena GPS, pero sí la antena LoRaWAN. Esto de aquí, esto que está aquí, esta pista de cobre, es la antena LoRaWAN. Y la antena Wi-Fi era una antena cerámica que retiré, que iba aquí. Wi-Fi pasivo, ¿no? ¿Verdad? Aquí está ya el dispositivo armado. Como ven, aquí está, bueno, aquí se ve la antena GPS metálica. En el otro que les enseñé, como ya estaba retirado todo, solo estaba cobre, ya no estaba la antena, ya no está la antena. Pero acá sí se las puedo mostrar. También les puedo mostrar la antena Wi-Fi, es muy pequeñita, casi ni se ve, es esta azul que está ahí. Y eso, ¿no? Bueno, aquí están los cables un poco soldados y pegados para las pruebas que les mostré. Pero es esto, ¿no? Es esto que he desarmado. Les voy a mostrar también otra unidad, que es esta. Es una unidad genérica que nosotros también distribuimos. Esta unidad está activa, de hecho, está transmitiendo. Si de repente ven que se enciende un LED y parpadea es porque acaba de enviar una muestra. Está creo que enviando muestras cada 5 minutos o 2 minutos, no recuerdo. Pero es básicamente el mismo concepto. Y nuestra unidad, la unidad U-Box, que bueno, ya la han visto en Twitter, la he posteado en el evento de lanzamiento del libro LoRaWAN para Todos, también la mostré y mostré su funcionamiento. Y un poco eso es lo que les quería contar el día de hoy acerca de tracking, de las posibilidades que abre LoRaWAN justamente para, veo que aquí están entrando las preguntas. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Las baterías se Samuel. reemplazan, es una que pude ver. Eh, Depende. Si pones baterías reemplazables, sí. En estos casos de aquí, como el que estoy mostrando, no. Estamos usando una batería de litio recargable y como mostré, se recarga así, tiene un cargador y la puedo recargar. En la gran mayoría de casos o en los casos en los que nosotros atendemos a clientes, usamos solo baterías de litio recargables. Es más cómodo porque no recargable significa abrir el dispositivo. Pero existen, en el mercado existen también soluciones donde yo coloco una batería de una batería AA. Miren, aquí está transmitiendo, no sé si se ve. Bueno, justo comenzó a transmitir coordenadas y así es como se aprecia. Bueno, listo para las preguntas que a bien tengan. ¿Cuáles son las ventajas sobre GPS en dispositivos móviles tradicionales o los tags tipo Apple o Samsung? Bueno, la ventaja sobre GPS es que GPS no funciona en todos los escenarios. Por ejemplo, si yo estoy en una bodega, eh, eh, tendré problemas seguramente de recepción. Los teléfonos inteligentes no, son muy inteligentes, de hecho. Nos han hecho creer o nos dan la percepción de que cuando yo activo la localización, esa localización es solo GPS, lo cual no es verdad. Entonces, si yo entro a una oficina, yo aún veo que mi teléfono me dice dónde estoy, pero los teléfonos agregan lógica encima de GPS para hacer ciertas cosas que nos den la sensación de estar siempre bien ubicados. Por ejemplo, si yo tengo puntos Wi-Fi cercanos, normalmente los teléfonos, ya sea Android o ya sea Apple, escanean pasivamente estas redes Wi-Fi para que le ayuden a saber si estoy en un lugar o estoy en otro. Si yo estoy en un vehículo, que es fácil saberlo por el teléfono, porque él se da cuenta que esa velocidad, pues, no puede ser la de un humano caminando. Y aparte que estoy continuamente en una vía
de auto. Entonces él me dice, ok, estoy en modo vehículo y va a tratar siempre, así haya un error grande de 10, 15, 20 metros, va a tratar siempre de ubicarme en la vía, porque él sabe que estoy en una vía, a pesar de que la coordenada le dé a 20 metros de la vía. Entonces, hay ciertas estrategias que hacen que pensemos que GPS es una tecnología muy exacta, pero no lo es. Yo puedo tener errores de 10, de 20, 30 metros y son muy comunes cuando yo adquiero coordenadas de satélite. ¿Okay? Y entrando a la segunda parte de la pregunta, también hay una misconcepción de, por ejemplo, el AirTag de Apple. Se piensa que yo puedo lanzar un AirTag de Apple en una maleta y eso, porque se ve, ¿no? En ciertos videos, y eso automáticamente me va a dar eh, tracking en cualquier parte del mundo, como que si mágicamente ese dispositivo tan pequeño se está transmitiendo alguna suerte de ente invisible, satelital probablemente, para enviar esa señal y no es así. La manera como funciona el AirTag es a través de la tecnología de Bluetooth, de BLE, y lo que hace básicamente es tomar prestado el teléfono Apple de alguien, porque en los términos y condiciones Apple hace que nosotros permitamos eso, para transmitir la señal. Es decir, si el AirTag se encuentra lejos o no hay ningún teléfono iPhone alrededor, simplemente no puede transmitir la señal. Lo que hace el AirTag es enviar la señal a través de teléfonos existentes cercanos, siempre y cuando estén. Entonces, bueno, eso un poco para responder esa pregunta. ¿Cuántos kilómetros a la redonda se puede cubrir con LoRaWAN? Depende. Por decirlo simple, se dice a veces que en ciudades estamos en 7, 10 kilómetros. Fuera de ciudades se dice que estamos en 20 kilómetros. Nuestro récord aquí en Ecuador, con la red que tenemos LoRaWAN, que se llama IoTodos, es de algo más de 80 kilómetros desde Cerro Prosperina hasta una región de la península, ¿no? Realmente un cliente de camaronera, de acuicultura, que tiene una finca en un sector de manglar. Entonces, tenemos un récord de 80 y pico, pero el récord mundial, por decirlo de alguna manera, está en cientos de kilómetros, si mal no recuerdo, debe estar como en 600, 700, 800 kilómetros o algo así. Puede ser que me equivoque, pero está por allí. ¿Qué estudios hay para estar seguros que en humanos no será un problema de salud tener pegado al cuerpo por varias horas un dispositivo de seguimiento LoRaWAN? Bueno, LoRaWAN transmite, la ventaja de LoRaWAN es que transmite a baja potencia, ¿no? En general, la respuesta ahí es la misma que con los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deberían ser aún más peligrosos porque LoRaWAN, bueno, transmite muy pocos datos, la transmisión es muy breve, como lo pudieron ver en el estudio de consumo de energía. Y en general son lo que se llaman eh, transmisiones no ionizantes, es decir, que no tienen la potencia suficiente para afectar una molécula o que esta molécula eléctricamente tienda a cambiar, por ejemplo, a combinarse con otro elemento. Entonces, esos son radiaciones no ionizantes. Hay radiaciones ionizantes también, que son, por ejemplo, rayos X. eh, el otro día hablaba justamente con Javier, es más probable que si estás volando en un avión, tengas un bombardeo de partículas cósmicas ionizantes muchísimo más grave que si estás en la Tierra, porque en el espacio, mientras más arriba estamos, ya no existe esta capa de atmósfera que nos protege contra esas radiaciones. Nosotros estamos aquí, digamos, vivos gracias a algunas capas que tenemos arriba
como la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? De eso se habla mucho. Y las radiaciones ionizantes, pues, atraviesan nuestro cuerpo desde el espacio todos los días. Se llaman radiaciones cósmicas. Si nos encontramos cerca de un hospital, eso se incrementa. Por ejemplo, los detectores de humo de las casas usualmente usan un elemento radioactivo, aunque no lo crean, que se llama torio o cesio, y ese componente está normalmente emitiendo un tipo de radiación ionizante. Entonces, estamos atravesados por radiaciones ionizantes todos los días, pero LoRaWAN no es una radiación ionizante. ¿Qué tan preciso se puede localizar a un objeto o persona por triangulación? Depende de cuántas antenas tengas, qué tanta resolución en ese sentido hay. Es bastante preciso, pero depende del dispositivo. ¿Qué quiero decir? Si no me equivoco, puede ser que el cálculo no esté bien en la cabeza, pero si yo quiero, como esto viaja a la velocidad de la luz, cualquiera de estas radiaciones, ya sea Bluetooth, ya sea LoRaWAN, ya sea GPS o lo que sea, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a esa velocidad, mientras más pequeña sea la distancia que yo quiero medir, el dispositivo tiene que tener un reloj más preciso. En el caso de 1 centímetro, por ejemplo, yo debería poder medir velocidades en intervalos de 1 nanosegundo, ¿ok? Entonces, sí, puede ser más preciso, pero no necesariamente significa que si vas a comprar un dispositivo LoRaWAN te va a dar precisión. Tiene que venir escrito en la etiqueta que tiene esa precisión, es decir, eso me garantiza que los componentes internos son capaces de medir ese nanosegundo o no, porque no solo depende de la tecnología LoRa como tal, ¿ok? Pero sí, se puede llegar a resoluciones de 1 centímetro sin problema, ¿no? Con la tecnología correcta, como manifiesto. ¿Cómo hacer para que el tracking se pueda hacer en ciudades con mucho ruido? Bueno, una de las ventajas de LoRaWAN es justamente el ruido, ¿no? LoRaWAN tiene una tecnología, eh, mejor dicho, LoRa en sí, la modulación LoRa es bastante resiliente al ruido, tanto que puede estar casi sobre el umbral del ruido, es decir, que si yo lo veo en un espectrómetro, yo a veces no puedo visualmente como ser humano discernir la señal LoRaWAN porque se confunde con el ruido. Pero si yo pongo un demodulador LoRaWAN, tranquilamente la decodifica. Entonces, casi puede estar ahí, en ese límite, confundiéndose con el ruido sin problemas, mientras que con otras tecnologías no sucede de esa manera, ¿no? Disculpen si voy un poquito rápido, porque hay bastantes preguntas. Estoy tratando de responderlas lo mejor posible. Bueno, si las baterías se reemplazan, eso ya lo respondimos antes. Dice, LoRaWAN funciona principalmente para escenarios de uso externo. No necesariamente, de hecho, eh, ya que en GPS es una debilidad, acá se vuelve una fortaleza el poderlo usar en escenarios internos. Eh, voy a poner un razonamiento práctico. Yo no puedo en un galpón poner 3 satélites, están en el espacio, pero sí puedo poner 3 antenas LoRaWAN y de esa manera hacer triangulación con los equipos que están allí. O puedo poner beacons BLE. Los beacons son muy baratos, cuestan, yo qué sé, $100 cada beacon. Y puedo poner, me invento, 20 en el galpón si quiero, y obtener una tremenda cobertura de ese galpón con una inversión relativamente baja, ¿no? Si el problema es la cobertura, ¿por qué no se utiliza la red celular para enviar datos? Esa es una muy buena pregunta. Precisamente ese es el enfoque tradicional. ¿Cuál es el problema allí? El problema allí es lo que ilustrábamos con la vaquita en la primera diapositiva, ¿no? El problema ahí es el excesivo consumo de energía. Si yo quiero hacer tracking de esa vaca con una red celular, que era lo tradicional, pues yo tendría que estar recargando esa vaca a cada rato. Es decir, esa batería no me iba
a durar mucho. LoRaWAN es una alternativa, o mejor dicho, tiene dos fortalezas y esas son sus caballos de batalla, ¿no? El bajo consumo y el largo alcance. El largo alcance es realmente largo alcance, es decir, más que una antena celular, pero supongamos que compite de igual a igual con la red celular. La diferencia está en el bajo consumo. Precisamente estos dispositivos que van en personas antes no eran muy prácticos porque tenía que recargarlos. Entonces, inclusive teniendo una gran batería como un como un smartphone, que tendrá unos 3000 amperios hora de batería, 3000 miliamperios hora, perdón, 3000 miliamperios hora de batería. Incluso en esos casos, pues bueno, nuestro smartphone, a pesar de tener una pila grande, todos los días lo tengo que dejar conectado, ¿no? Eso es lo mismo que tendría que ser con una vaca. Entonces, eh, en algunos escenarios, como los que he explicado, LoRaWAN abre una suerte de escenarios de negocio nuevos donde antes era bastante difícil y el tracking estaba casi confinado con las tecnologías celulares, casi confinado a vehículos y a las personas que tenían un smartphone en la mano. Hola Edgar, el PC soy yo mismo, José Vicente. Oh, José Vicente, ¿qué tal? Un abrazo. José Vicente tiene seguramente ya casi la medianoche en España. Bueno, este equipo es capaz de estar a la intemperie. Sí, la mayoría de equipos de estos equipos colgantes para tracking de seres humanos son IP67 o IP68, los puedo sumergir en el agua. Si estoy en un ambiente en exteriores y llueve, pues no pasa nada, ¿no? Así que no hay problema por ese lado, José Vicente. Camilo González, un abrazo también a los tiempos en Bogotá. Teniendo en cuenta la amplitud y densidad de edificaciones, ¿cuál sería la frecuencia más adecuada? La verdad que la frecuencia a la cual LoRaWAN se puede transmitir está regulada y es parte del marco regulatorio de cada país. Si mal no recuerdo, en Colombia está en los 915 MHz. Cualquiera de estas frecuencias está bien, considerando la densidad de las edificaciones. En LoRaWAN, el asunto de la densidad del problema de tener cosas alrededor, lo resuelve la modulación misma. La modulación LoRa es bastante resiliente a obstáculos. Es decir, yo puedo estar dentro de una oficina. De hecho, les cuento un ejemplo práctico. Nosotros constantemente probamos gateways LoRaWAN que armamos, que fabricamos. Y en oficina, en un edificio que está aquí en un sector que se llama Puerto Santana, ensamblamos los equipos y a veces esa señal, como los conectamos a nuestra red, tenemos una red que se llama IO Todos, como los conectamos a nuestra red para probar, a veces esos equipos pescan señales de tracking de vehículos que están a kilómetros y nos sirven para mejorar la cobertura sin intención. Es decir, a veces nos damos cuenta que pasa a través de un gateway de pruebas y ese equipo está dentro de una oficina, dentro de un edificio, rodeado de edificios, y no hay ningún problema en que esto represente un reto para la transmisión de la señal, ¿no? ¿Cómo podría acceder a la red LoRa IO Todos? Teníamos un formulario, lo hemos eliminado porque estamos reacondicionando el sitio web, pero escríbenos, si nos puedes dejar tus datos, seguramente los tomará Paul o Michael Goncalves que están conectados y te escribimos con instrucciones de cómo acceder a la red LoRaWAN. Cristian, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Para la transmisión, ¿qué ventajas tiene LoRaWAN de otras como NB-IoT o Sigfox? Yo podría decir que versus Sigfox en cuanto a ventajas tecnológicas está parejo. Sigfox es muy bueno. A lo mejor las ventajas de LoRaWAN versus Sigfox vienen por otro lado, ¿no? Que tienen más que ver con marco regulatorio y el hecho de que por Sigfox estoy atado casi siempre a un solo proveedor o a los proveedores que Sigfox apruebe porque es licenciado, mientras que en LoRaWAN
muchas veces hay alternativas gratuitas, muchas veces hay como TTN, como Helium, como la nuestra también, de IoTodos, o tú puedes desplegar tu infraestructura privada. NB-IoT, pues, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no tenemos mucha suerte porque las compañías celulares no han habilitado eso en sus equipos, o si lo habilitan ha sido a dedo para uno o dos clientes grandes. Y la verdad, hemos un poco tirado la toalla por ahora en Ecuador. En otros países sí vendemos dispositivos narrowband, pero en Ecuador y en otros países de la región es un dolor de cabeza. ¿LoRaWAN funciona en todo el mundo o hay que tener alguna antena especial? Sí, en todo el mundo. De hecho, en el libro que lancé hace poco se habla de roaming, y si montas tu red LoRaWAN, la extiendes, es lo suficientemente grande, puedes llegar a hacer convenios de roaming con otras redes mundiales como TTN, por ejemplo, que está muy abierto el roaming, como Helium también. LoRaWAN es, pregunta Camilo, similar a Spread Spectrum. Es un tipo de Spread Spectrum, se puede decir. De hecho, es un tipo específico que se podría denominar Chirp Spread Spectrum o CSS, y la respuesta es sí. Sí, básicamente uno dice que funciona a 915 MHz, pero en realidad esa es una frecuencia de referencia. El rango de frecuencias, por ejemplo, en Ecuador es de 915 a 928. En otros países se usa el esquema norteamericano, que es 902 a 928, y es un rango, ¿no? Las frecuencias van saltando de un lado a otro, haciendo una especie de lo que se llama hopping, y es una suerte de spread spectrum, ¿no? En el prefacio del libro se menciona, he removido detalles de los mecanismos de activación de nodos LoRaWAN y ciertos aspectos complejos. ¿Tendremos un segundo libro con esos aspectos complejos? Bueno, estoy ya justamente desde hoy, escribiendo una versión nueva porque estoy cubriendo un poco más a profundidad la parte de gateways. No he pensado complicar mucho el libro desde el lado matemático, pero sí voy a incluir algunas precisiones en cuanto a LoRa, en cuanto al protocolo de modulación LoRa, siempre y cuando se sirvan para entenderlo de una manera sencilla, porque la explicación muy compleja ya existe y es parte de los documentos LoRa que están, bueno, documentos LoRa no hay propiamente dicho, aparte de la patente misma, pero sí hay muchos estudios LoRa, perdón, y muchos papers donde se habla de los aspectos complejos matemáticos de más que nada de la demodulación LoRa, y pretendo cubrir algo siempre y cuando el libro siga siendo, entre comillas, para todos, ¿no? Porque ese es el objetivo, un poco desmitificar esa complejidad. ¿Cuántos dispositivos podemos conectar a un gateway? Depende, un número al vuelo que se ha vuelto como una referencia para muchos fabricantes es 1000 nodos por gateway, pero no es un número tallado en piedra, es un número que se ha escogido por facilidad. Y estoy hablando de gateways de 8 canales, ¿no? Porque hay por ahí unos gateways baratos para experimentos nomás de un canal, eso no escala, ¿no? Eso no es para producción. Entonces, dejándolos aparte, gateways de 8 o 16 canales, 1000 nodos es una regla que se usa, pero hemos tenido casos de un número de nodos mucho mayor, o a veces se puede saturar con un número menor. Depende de cuánto esos nodos estén consumiendo, ¿no? Pues si están transmitiendo muestras cada segundo, pues seguramente va a haber algo de congestión ahí, ¿no? Y creo que tenemos la última pregunta, dice TTN o Helium para Ecuador. Yo supongo que ya, bueno, estoy seguro, he visto los mapas, ya hay antenas TTN o Helium en Ecuador, no hay muy buena cobertura aún, pero bueno, la idea es que los usuarios se sigan sumando y añadiendo antenas para ampliar la cobertura. Nosotros en IO todos estamos pensando hacer un roaming con ellos también para poder ampliar la cobertura, y estamos en eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos o no tenemos parte de TTN o Helium, no somos parte de estas empresas.
somos Ubox, pero seguramente, al menos en los dos casos, conozco mapas públicos que están disponibles en la web, donde uno puede verificar cobertura. Edgar, te agradezco muchísimo por haber preparado el contenido, haber respondido a todas las preguntas, y para quienes llegaron tarde quería comentarles que esta sesión fue grabada y vamos a editarla y la vamos a colocar en el canal de Techspert Group en YouTube. Así que sin más, les deseo una buena tarde, un buen almuerzo y nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Gracias a todos, saludos.